todos, hoy hablaremos sobre lo que es la fotosíntesis. La fotosíntesis la conocemos desde que estábamos quizás en el nivel prebásico y es muy fácil de interpretar. Sabemos que la fotosíntesis es un proceso anabólico porque podemos crear moléculas complejas a partir de una molécula simple. Además es energónica porque captura energía. Tenemos lo que es la importancia de la fotosíntesis. Es ahí donde se combinan moléculas inorgánicas para formar moléculas orgánicas. En el proceso de la fotosíntesis también se libera oxígeno para respirar cada uno de nosotros. También se captura dióxido de carbono y así se reduce el efecto invernadero, que es el cambio climático o calentamiento global. También la fotosíntesis actúa como un proceso reducción cuando gana hidrógeno y oxidación cuando pierde hidrógeno. ¿Dónde da inicio la fotosíntesis? Da inicio a la cadena alimenticia, transfiriendo energía de un nivel a otro, es decir, desde los productores, que son los que capturan la energía luminosa, luego a los herbívoros, carnívoros, pasamos a los superdepredadores o carroñeros y luego a los desintegradores. ¿Cómo pasa? En forma de alimento, pasa esa energía luminosa a energía química, convirtiéndose todo este proceso en lo que es la fotosíntesis. ¿Dónde ocurre la fotosíntesis? Nosotros sabemos que ocurre en las hojas, que es el órgano de la planta. Las hojas tienen células y estos organelos, y la fotosíntesis ocurre en unos organelos llamados cloroplastos. Los cloroplastos tienen dos membranas, estroma, que la parte interna se encuentran los tilacoides, y al conjunto de tilacoides se le llama gránulo. ¿Cuáles son las partes de la fotosíntesis? La fotosíntesis tiene dos partes, la fase luminosa y la fase oscura. ¿En qué consiste la fase luminosa? En los tilacoides o en el grano, aquí necesita luz y se llama fotodependiente. Y en la fase oscura ocurre en los estromas, también se le llama ciclo de Calvin. Y se le llama fase oscura porque no necesita luz. El objetivo de la fase luminosa es producir ATP y NADH para utilizarlo en la fase oscura. Y el objetivo de la fase oscura es producir glucosa. En conclusión, el objetivo de toda la fotosíntesis es transformar energía luminosa en energía química, es decir, en glucosa. Para tomar en cuenta, aspectos claves que ocurren en la fase luminosa, vamos a concluir en que es la primera etapa de la fotosíntesis, que ocurre en el tilacoide y que también se puede decir en el grano. La unidad fotosintética es el cuatosoma, que se encuentra en la membrana del tilacoide. Un cuatosoma está formado por fotosistema y la cadena transportadora de electrones. También tenemos que el fotosistema tiene un complejo antena y un complejo de centro de reacción. El centro antena es el que recibe la luz y el centro de reacción es donde se forma lo que es la clorofila y libera los electrones. También tenemos que posee lo que es la cadena transportadora de electrones, que está compuesta por feofitina, plastoquinona, citrocromo-MFC, plastocianina. Y en las etapas de la fase luminosa existen cuatro etapas en sí, que son fotoexcitación de la clorofila, que es el viaje de los fotones por medio de las antenas hacia el centro, la fotorreducción, fotoílisis del agua y la fotofosforilación. En conclusión, podemos decir que la fase luminosa ocurre en el tilacoide, la finalidad es producir ATP y NADH, y que el agua dona electrones, el cuatosoma es la unidad fotosintética, y también en la fase oscura, o también llamado ciclo de Calvin, tenemos lo que es
ribolosa, bifosfato, fosfoglicerato, fosfogliceraldehído, ribolosa, monosfosfato. ¿Cuáles son las etapas de la fase oscura? Tenemos la fijación del carbono, reducción de PGA, síntesis de biomoléculas y la generación del RUN. En conclusión, podemos decir que la fase oscura se presenta en el ciclo de Calvin dando 3 vueltas y al final se le llama un PGAL. Se dan 6 vueltas del ciclo de Calvin y forma glucosa. La fijación del carbono es catalizado por la enzima rubisco. El ATP y el NADPH empleados provienen de la fase luminosa. Para formar una glucosa se emplea el total de 18 ATP y 12 NADPH.